Claudia, ¿cómo estás? Hola Chari, ¿cómo estás? Bien. Hoy nos toca nuestra sesión investigativa. Perfecto. Podemos ¿Preparada? empezar cuando quieras. Muy bien. ¿Me avisas cuando estés lista? Sí, claro que sí. Entonces te relajo. Cuento de 5 a 1 y te relajas. 5. Te relajas mucho más. 4. 3. 2. 1. Cuento de 1 a 3 y te concentras en mi voz. 1, 2, 3. Conéctate a la palabra Jesús y dime qué percibes. Físicamente veo una persona con las vestiduras así como salen en televisión, caminando y hablando con la gente. Tiene muchos seguidores, habla y hay bastante gente a su alrededor. Y efectivamente lo siguen unas personas. No está solo. Eso es en el plano físico. En el plano astral o en el plano etérico, lo que me muestran es como si fueran cuerdas, como si fuera un títere que lo manejan desde otros planos. O sea, es como si yo viera cómo mueven las cuerdas para que ese ser haga lo que se necesita que haga. Eh, son unas manos, quien mueve las cuerdas, quienes mueven las cuerdas, son manos como de reptiles, como, porque tienen uñas grandes, como de, haz de cuenta como si fuera un dinosaurio con uñas grandes como las que pintan en los dinosaurios. Mm, Entonces, lo que sale, lo que siento es que la gente sí entra en meditaciones, la gente sí cree en Dios, la gente cree en un ser superior. Y lo que efectivamente veo aquí es que sí hay un ser superior muy grande que manda, que controla, que hace, que crea, pero son esas uñas que mueven las cuerdas.
Y lo hacen, ¿aló? Te escucho, sí. Y lo hacen, no es por, sí, obviamente cogen interferencias, pero estos seres son muy inteligentes, son estrategas. El líder es un estratega. eh, Él tiene claro que quiere dejar como un legado, como algo que dure mucho. Y hace interferencias a través de la religión, o no tanto de una religión, sino de unas creencias. Porque así como existe un Jesús en una iglesia, en muchas religiones existe un ser que vino y dio enseñanzas a la gente, como un Buda, como un Lao Tse, Mao Zedong, Ra, y culturas indias que tienen tantos dioses. Siempre hay alguien que vino a enseñar y alguien o muchos seres superiores, depende de la creencia en la que se esté viviendo. Las interferencias son a través de estas creencias, son muy arraigadas. Se me presentan como si fueran tres triángulos en las personas, que está en el plexo solar, en el pecho y en la cabeza, terminando aquí en el tercer ojo. Y sale una luz por el encéfalo, que es la que genera la conexión. El ser que está en la tierra viviendo como Jesús, eh, en su niñez no es consciente de lo que viene a ser. Pero veo que tipo 10 años, 12 años, a él se le presentaron unos seres y le explicaron su misión. Le ofrecieron el don de la palabra. Será seguido por mucha gente. Acumulación de masas. Y milagros, podía hacer milagros. Los milagros son decodificaciones. No es no es que hiciera un chasquillo y hiciera un milagro, no. Es que de alguna manera descodificaba a la gente. Y dice, el que quiera creer, que crea, y el que no, no. Claudia, cuando hablas de ese ser superior, ¿es el que maneja el títere con el término que usaste? ¿Ese Sí, sería el ser superior? sí, sí. Y cuando hablas de descodificó a las personas, o sea, no eran milagros, sino que él Es sacaba, descodificar a través de la palabra. como, pon un Eh, ejemplo. por ejemplo, un ejemplo de la época de la lepra. Ujú. No aceptación de sí misma. Cuando te ves al espejo te ves feo y te juzgas como un ser eh, horripilante. Entonces él empezaba a hablar y a hacer reconocer.
estas situaciones en las personas y se descodificaban y sanaban. O sea, como una desprogramación que nosotros decimos hoy en día. Bueno, Sí, también. la siguiente pregunta es, ¿puedes definir el espacio-tiempo relativo a tu percepción? ¿En qué tiempo fue? ¿Es lo que me preguntas? Sí, lo que estás percibiendo, correcto. Más o menos hace unos... Inicialmente me llegó 2500, 2300. Debe ser entre esos años. Antes de... Hace 2500 o 2300 años. Bien. Las Sagradas Escrituras documentan la vida de Jesús. En relación con lo que se informa, ¿qué percibes? Jesús no dejó escritos. Su misión no era dejar ningún escrito. Y las personas que lo seguían escribieron después de su muerte. Otros escritos son muy posteriores, 200 años después de su muerte. Y ya es el que dirán todo lo que dice la gente de lo que se va pasando de generación en generación. Después veo que esos escritos llegan a la iglesia y los manipula, los guarda, los vuelve y los crea, los cambia. Dice, es cierto que Jesús hablaba en parábolas y que no se le entendía porque eran como las voces de otro tiempo, pero la iglesia tergiversó más la información, la hizo hacia el miedo, generando miedo en los corazones y en las conciencias de la gente para su propia satisfacción o crecimiento o para su propio ego, la iglesia. Y cuando veo a los apóstoles, las personas que estaban con él no eran solamente apóstoles. Yo lo que veo son campamentos y con personas a su alrededor. Solo que hay algunos que sí dejaron su vida normal por estar con él. Cuando los veo a ellos, veo es... o sea, tengo claramente dos que son grises. Unos que estaban muy apegados a él. Cuando dices grises, lo que a nosotros nos han contado eran los apóstoles o eran unos grises muy independientes a los apóstoles. Veo dos apóstoles que son grises. Ah, muy bien. Claudia, Pero prepara. también Sí. veo que cuando él se iba a meditar Ujú. en sitios lejanos, solo, tenía conexión con grises. También veo grises ahí, como hablando con él. Es como si cuando hablan de la ascensión y de que ve en el cielo, no sé, una estrella fugaz, cosas así. Ujú. Realmente lo que son naves extraterrestres que están llegando y que bajan para tener comunicación con él. Son como
seres que le dan la fortaleza que necesita para seguir cumpliendo su misión, que le proveen le entregan cosas, pero no, lo que veo es que no es algo como sumiso, o sea, no es que le rindan Pleitesía. le rindan pleitesía a Jesús, sino que es como de igual a igual. Se hablan y se comunican y se traspasan cosas, información o como amuletos. Claro, cuando él se iba a sus retiros y conectaba con estos seres, ¿cómo él los veía? Como seres con mucha luz. No veía lo que realmente era. No, Bien. Ok, Clau. Prepárate porque vamos a canalizar. Me avisas cuando estés lista. ya. Vamos a llamar a Jesús, pero ante todo le vamos a preguntar si nos permite ser canalizado. Sí, ¿Sí permite ser canalizado? sí. Muy bien. Entonces, ¿me permites hablar con él? Sí. Hola. Hola. Hola Jesús, te agradecemos esta comunicación. Dime en qué te puedo ayudar. Son unas cortas preguntas. La pregunta sería, ¿dónde estás aquí y ahora? Dice, estoy en un tiempo donde no hay tiempo y un espacio donde no hay nada. Estoy en todo y en nada. Si miro a mi alrededor no hay nada, pero si te veo a ti, veo todo. Describe tu ADN. Me miro mi ADN y es diferente al de los humanos. ¿Cómo? Tiene más, Sí, continúa. tiene más cadenas. Son más hélices. Son 12 hélices. ¿A qué especie pertenece tu ADN? Mi origen son las Pléyades. ¿Cómo y de qué se originó tu ADN? De una, de una expansión de la respiración del universo. ¿Cómo es tu ADN físico y etérico en comparación con el humano? Mi ADN físico no tengo. Yo ya fui a la Tierra y cambié mi ADN para estar allá. Mi ADN acá son 12 hélices.
Manejo más información. ¿Cómo has sido concebido? Llegué a la Tierra como cualquier ser humano llega. ¿Dónde y cómo fuiste concebido? ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Y cómo? Sí. Como cualquier ser humano llega a la Tierra, con un padre y una madre. ¿Y cómo llegaste al mundo? No te entiendo, a través de un nacimiento. A través de un nacimiento. ¿Y ese nacimiento fue como un parto normal, con dolor? Sí, Bien. ¿Cuáles son los orígenes de tu madre y cómo se llama? mi madre se llama María y el origen de mi madre es también mi planeta. No hubiera podido nacer de otra forma. Un cuerpo humano no me hubiera resistido. ¿Por qué lo dices? Porque a pesar de que tenía apariencia humana, la densidad que se maneja en mi ADN es diferente. Las consecuencias serían diferentes. Todo es diferente. La información que manejo es diferente. Y tenía que nacer con alguien similar a mí. ¿Quién dio la semilla masculina para concebirte? José. Y la luz divina para poder crear la vida fui yo. Las escrituras hablan de tus hechos maravillosos. ¿Cómo lograste realizar estos milagros? Tengo la información. Veo más allá. Podía ver pasado, presente y futuro. La información está en el ADN. Son... Es como cuando un cuerpo humano necesita sangre para vivir y oxígeno. Entonces, en mi ADN es normal tener eso. Sabía lo que pasaba con alguien y podía ayudar, podía hablar, sin lugar a duda. ¿Puedes contarnos sobre un milagro con respecto al plano físico y al plano etérico? Sí, recuerdo a un chico en un árbol.
que estaba esperando que pasara. Pedía por su hermana. Cuando llegó a su casa, su hermana ya estaba sana. ¿Y cómo lo hiciste? A veces pienso que la misma gente produce sus milagros. Por cocreación. Bien. ¿Cuál fue el momento más importante de tu vida? Cuando le hablé a las personas y fui escuchada. Cuando dejé mi mensaje. Era un mensaje sencillo, pero la gente lo necesitaba. ¿Cuál era el mensaje? Era amor. Amor. El eje de todo el universo es el amor. Y encontrar un equilibrio en él. No es llenarse de amor, es tener el equilibrio. ¿Eras el único con estas habilidades sobrenaturales? No. A través del tiempo han venido otros seres acá a tener la misma misión, a dejar un mensaje. ¿Cómo quiénes? Aaron, Buda, Lao Tse, son mensajes de equilibrio. ¿Tuviste pareja? Sí, ¿Tuviste hijos? no, ¿Moriste en la cruz? sí, ¿Has resucitado? no. No como lo llaman ustedes. ¿No lo explicas, por favor? Lo que ustedes llaman resurrección es pasar de una vida a otra. Yo no he vuelto a su tierra, pero ustedes sí van, vienen y van. El resto es manipulación de la iglesia. ¿Qué sucedió cuando pasaste al plano etérico? Me tuve que quedar un tiempo ahí. Era mi deber esperar, dar una espera. Mi esencia debía estar un tiempo más en este plano. Mientras se
cumplían las cosas que tenían que suceder. Y después sí me fui, ascendí a mi origen. ¿Por qué Y no? hoy, Sí, continúa. y hoy estoy en mi origen. No voy a volver. Tengo Cuando, otras misiones. cuando hablas que estás en tu origen, ¿qué nos quieres decir? Que eres pura energía? No. Volví a mi hogar, las Pléyades, pero ya no como el mismo que era antes, sino como si hubiera crecido. Y estoy ahí. Desde el punto donde estoy, puedo hacer otras cosas. No está en tus planes regresar a la Tierra. No. ¿Por qué no han habido personajes históricos con la misma prominencia en el plano físico como tú? Sí han habido. Pero no como tú. Sí. Más o menos cada 2125 años llega alguien. Después que llegaste tú, en tu criterio, ¿quién fue el siguiente personaje que llegó después del tiempo que acabas de nombrar? No ha llegado. ¿No ha llegado? No. Bien. Bueno, Jesús, agradecemos el contacto y nos despedimos. Gracias. Chao, Chari. Chao. Desconecta, Claudia. ¿Cómo te sientes, Clau? Bien. ¿Cómo, Eh, cómo lo sentiste? Cuéntame. Muy relajada. Me llegó también la información que hay seres que se quieren pasar por él y que se disfrazan de él o se presentan como él, que él no viene a hacer daño. Por eso es mejor no venir. Bien. En el plano físico, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se convirtió en el fundador y la figura central del cristianismo? Lo que veo es que la iglesia no tenía un fundamento, un líder, y necesitaban a alguien al frente para que lo siguieran, así como se dice siguieron a Jesús. Entonces la iglesia, a pesar que nunca estuvo, nunca lo apoyó en su vida y pasaron muchos años para que lo apoyara, lo que vieron fue en él el líder que necesitaban para fundamentar su iglesia y para hacerla crecer y tener seguidores. Y desde el punto esotérico, La iglesia está manipulada, al igual que los seres que estaban a su alrededor.
La iglesia solamente le interesa el poder y la gloria. Y está con esos dedos que veo moviendo las cuerdas. En el plano físico, la población a la que perteneció Jesús estuvo en contacto con otras civilizaciones no terrestres. ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí. En el plano físico, la población a la que perteneció Jesús estuvo en contacto con otras civilizaciones no terrestres. Sí hubo contactos, pero no necesariamente en donde él estaba. Habían contactos en otros sitios más lejanos. En ese entonces, Jerusalén era considerada una ciudad grande. Ay, no. ¿Con qué civilizaciones? Los egipcios. Me salen más nombres fenecios, druidas. ¿Y en el plano etérico? No te entiendo la pregunta porque me estás hablando de contactos con extraterrestres y en el plano etérico. Claro, en el físico me acabas de nombrar y en el etérico, ¿con quiénes estaban en contacto? Que tal vez no estaban en el físico, pero sí estaban en contacto etérico. ¿Quiénes? Si es que percibes a alguien, por supuesto. Solo veo estos que manipulan. A los que mueven Los, las... sí, los que son los dioses. En el plano Y no me físico, dejan ver más allá. O sea, yo voy, pero no logro ver una cara, por ejemplo. pero la información del éter la puedes conseguir. Sí, es la que te he dicho de textura de como de dinosaurio, uñas de Ah, ya. dinosaurio, cuello de Bien. dinosaurio, pero debe ser un líder porque es muy grande, yo veo que tiene una cresta y tiene algo acá, pero la cara no me la deja ver. Bien. En el plano físico, ¿quién está en contacto con estas poblaciones no terrestres? Em, me sale primero el satanismo y segundo, mm, me salen personas que son demasiadamente muy fervientes, que inclusive se castigan, se latigan y son jerarcas de la iglesia. En el plano físico, ¿ha tenido Jesús algún contacto con estas poblaciones no terrestres? En el plano físico, sí, Sí. sí. ¿Cuál es la naturaleza de estos contactos? El punto es que él podía ver mucho, mucho más. Y él conocía la existencia de diferentes planos. Algunos que se acercaban era eh, para, mm, para manipularlo.
otros. Es que veo seres que bajan y hablan con él, pero también veo seres que bajan y lo presionan y él no se deja presionar. O sea, él conoce de este tipo de existencias y otras existencias. Yo no veo que él se asombre, yo no veo que él se asuste, yo no veo que él retroceda. No, es como si fuera muy imparcial y los aceptara y de alguna manera habla con ellos telepáticamente. No se deja manipular, se van. Así como hay otros que con los que habla mucho. Hay algunos que llegan para hacerle compañía. Cuando él está aquí en este plano, está bajo otras condiciones y no puede comunicarse en su libre expresión. Entonces, como para acompañarlo en su misión, vienen de su origen o de otras galaxias para poder platicar con él. Como quien dice, para que no se aburra, para darle ánimo, para darle fuerza, que siga aquí. Dice, la energía acá es muy densa y debo tener muchas limitaciones. Él, él puede tener comunicación con muchas especies sin necesidad de que esas especies estén aquí. Es como si telepáticamente pudieran hablar, más no significa que tengan que rendirle pleitesía, no, eso no. Eso solo pasó aquí en la Tierra. Es como si fuera, como si él hubiera comandado o organizado o siendo un líder para mantener el orden, las reglas, los límites. Eso. Hasta el día de hoy, en el 2020, ¿hay niños que descienden de la genealogía de Jesús? No, En el plano físico, ¿Jesús todavía está vivo? no. ¿Qué significa la expresión Jesús es el Hijo de Dios en relación con el plano físico? La manipulación de las cuerdas. Bien. ¿Y respecto al plano etérico? Eso. Lo mismo. Claudia, hemos finalizado nuestra sesión investigativa. Desconecta. Ya. Limpia tu campo, Claudia. Ya. Nos preparamos para regresar. 1. Te llenas de energía. Te sientes ligera. Te sientes en paz. Sientes tus manos, tu cuerpo. 2. Te sientes óptima para continuar tu día. Y 3. Cuando estés lista, abre tus ojos. Hola, Chari. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Qué Bien. tal? Me gustó. Chévere, a mí también. Te abre la conciencia, te hace entender muchas cosas. Qué lindo. Bueno, encantada de compartir una sesión más contigo y si quieres despedirte. Les agradezco a todos los que nos siguen. Chao. Hasta la próxima. Nos vemos Chao. pronto.
Bye, Claudia. Chao.